¿Hay algo más mágico y entrañable que poder percibir aromas, sabores y hasta música a través de las páginas de un libro? Vamos a hablar de Gabriela, Clavo y Canela, esa maravillosa novela escrita por Jorge Amado en 1958 y que aún hoy cuando la leemos nos traslada a ese Salvador de Bahía de 1925 en el que se desarrolla la historia. ¿Lo han leído? Yo lo he leído un montón de veces porque cada vez que lo leo le descubro algo distinto. La historia es un libro costumbrista. Entonces la historia narra todos los vaivenes y las vidas de los personajes de un pueblo del Brasil de esa época, un Brasil que estaba estallando con las plantaciones del cacao, donde todavía había esclavos y donde todavía resonaban, como bien dice el autor, algunos tiros en la lucha por poseer las tierras más ricas de Bahía que finalmente dieron esas cosechas de cacao que puso a Brasil en el mundo. Pero la historia, que en sí es una novela con muchas historias paralelas, es una prosa formidable porque cada una de las historias nos envuelve, nos engancha. Hay historias de corte político, hay amores, también hay una pintura social muy importante. Estamos hablando de una época en que en Brasil mandaban los coroneles. Y la primera sorpresa que nos llevamos cuando lo leemos es que los coroneles no eran militares ni habían sido soldados, sino que eran los dueños de las grandes haciendas del cacao. Así es que Jorge Amado va entretejiendo esta historia, donde es cierto, el personaje principal, por supuesto, es Gabriela. Y ya decimos Clavo y Canela, y los que leímos el libro sabemos que estamos hablando de la piel con ese color canela precioso de Gabriela y el aroma de su pelo, el clavo de olor en el olor de su pelo. Gabriela es una mulata, analfabeta, una chica muy pobre y muy hermosa, que viene huyendo del Sertao en aquellos éxodos que hubo cuando el hambre empujó a la gente a otros lugares, y ella llega a este pueblo de Ilhéus, que es el nombre que pone Jorge Amado en su historia. Es Bahía, es Salvador de Bahía. Bueno, Gabriela llega preciosa, joven, sensual, pero llega después de una caminata, unas jornadas tremendas por el Sertao. Llega sucia, andrajosa, muerta de hambre. Y bueno, con esto de los datos históricos y sociales que también nos da Jorge Amado, descubrimos que esta gente llegaba para ser contratada por lo que fuera, por lo que sea, por casa y comida, por la gente de la ciudad. Y así es como la contrata Don Nasib. Bueno, es Nasib Saad. Nasib Saad, hijo de inmigrantes, inmigrante él, el turco, el árabe, como va contando Jorge Amado que le dicen. Él es un solterón que le encanta la vida alegre, tiene un bar que es como el centro de encuentro de muchos personajes también entrañables. Y Nasib la contrata como cocinera y la ve ahí toda sucia, con el pelo hecho un desastre. Bueno, pero la contrata igual, espera, en su desesperación de necesitar una cocinera para su casa y para el bar, la contrata. Y bueno, una de las escenas más intensas es cuando él vuelve a su casa, después de haberla contratado, y ella se había bañado, se había cambiado y estaba dormida en una silla, inclinada la cabeza, en una descripción tan sensual sobre el color de la piel, el cabello lujurioso de Gabriela, su belleza, que este árabe turco, Nasib, se queda
helado y sorprendido. Y ahí comienza la historia. Es una historia de amor, de humor, toda salpicada de aromas de comida, de sabores, que están tan magistralmente narrados que podemos sentir nosotros desde acá, desde nuestro lugar, lo que sentían los personajes al percibir los aromas de la comida de Gabriela o al probar su comida. O inclusive cuando en las descripciones donde ella baila en la calle y baila con grupos de personas que según las épocas van haciendo determinadas presentaciones o bailes populares y a nosotros nos parece escuchar la música. Es una historia de amor rara, no es convencional. La vamos a retomar en otro momento porque eso parece una gran historia de amor que después, ¡apa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa historia cuando Don Nasif, quiere casarse con ella? Y se casa. ¿Y qué pasa con esa chica alegre, fresca, inocente, un poco salvaje, bondadosa y libre? ¿Qué pasa cuando llega el casamiento? ¿Leyeron el libro? Bueno, la historia de Gabriela y Nasif es hermosa, pero también hay muchas otras historias y personajes que nos van enganchando de tal manera que el libro resulta inolvidable. Hay personajes de corte pueblerino que a lo mejor en el pueblo donde hemos vivido o en ciudades chicas también hemos reconocido, con características raras, las solteronas del pueblo que suelen ser muy amables, muy habilidosas en alguna cosa, pero solteronas al fin, van a misa todo el tiempo. Esta historia de las solteronas del pueblo que tienen así como su santo especial y el cura especial para ellas, y también la parte política, que es muy interesante, es como un libro dentro de otro libro, porque la parte social o histórica que narra Jorge Amado es muy interesante. Cómo el Brasil en esa época está cambiando de una manera desmesurada. ¿Por qué? Porque había llegado el progreso. Y el progreso convirtió este pueblito de personajes cariñosos, sencillos, como los que hemos conocido probablemente nosotros en nuestros pueblos, como dije, pero la va convirtiendo en una ciudad que está creciendo, en una ciudad que necesita un puerto, y entonces empiezan los intereses políticos. Y a mí personalmente me sorprendió, porque no es una cuestión de héroes y villanos. Jorge Amado se logra instalar en un lugar para poder ver esa sociedad de esa época, en la cual en realidad hasta el que parece villano termina siendo un hombre de honor a su manera. Y entonces uno no puede detestarlos como se suele hacer. Ay, no, este personaje, a ver que le pase algo. De hecho, leyeron el libro, ¿no? No me adelanto. La muerte de uno de los personajes, que tendría que ser uno de los villanos, termina siendo narrada de una forma tan dulce y tan emotiva que uno no puede alegrarse porque desapareció ese personaje de la historia. El libro es para leerlo varias veces porque nos vamos a ir enamorando de los distintos personajes. Vamos a ir viendo además cómo va evolucionando desde que empieza el libro hasta que termina, cómo va evolucionando esa sociedad. Pareciera que hasta el personaje principal de esta novela es el progreso, no Gabriela, aunque Gabriela sí es personaje principal, pero el progreso que el autor va pincelando de a poco nos va llevando a que empezamos leyendo una historia en un pueblo y la terminamos en una ciudad con un puerto y con un cambio político importante. Y estos cambios políticos están acompañados de cambios sociales, pero
que están narrados de tal manera que uno los ve de uno a uno. Es decir, por ejemplo, el caso de las mujeres, las mancebas que mantenían los coroneles a la vista de todo el mundo, las esposas que no se animaban a decir nada, las jóvenes que tenían libros prohibidos, que no podían comprar determinada literatura y que lentamente se van empezando a despertar estas rebeliones de querer avanzar, de querer hacer otras cosas, de poder enamorarse de quien una quiera. Esto en contraposición con las otras, las que van a los bailes del club para conseguir novio y marido rapidito. Pero van cambiando de a poco, van surgiendo, como dije, estos deseos de independencia que por supuesto chocan con la sociedad de ese momento. Pero detalles a ver, como por ejemplo, viviendo en la costa del mar, nadie se metía en el mar porque no era moda. Y tiene que venir uno de afuera para decir como nadie se baña. Y entonces era el personaje del pueblo porque iba en malla, recordemos las mallas de 1925, todo envuelto en una toalla para no escandalizar a la gente, para poder meterse en el mar y después salir corriendo del mar y volver a su casa todo envuelto tempranito para no provocar, ya dije, escándalos. Bueno, el libro empieza, como dije, narrando en un pueblo con costumbres muy sencillas, como puede ser el pueblo de cualquiera de nosotros si nos tocó vivir en pueblos pequeños, y termina en una ciudad donde todo ha cambiado. No solamente hay un puerto nuevo, sino que la política cambió, la forma de elegir al gobernante cambió, y cambiaron de a uno los personajes, evolucionando en sus vidas. Como dije, el protagonista de la novela es el progreso. Pero la historia de amor de Gabriela y Nasib, una historia, vuelvo a decir, rara, no es convencional, con un final sorprendente, es para leerla una y un montón de veces y soñarla y cerrar el libro y sentir los aromas de la comida de Gabriela y sentir su alegría en el mar o su alegría bailando libre. Los invito a que lean el libro y escucho sus opiniones. Hay tanto en este libro, tanto, es un mundo completo el que nos narra Jorge Amado. Otra vez la magia y el talento de un escritor nos sumerge en un mundo distinto que nos hubiera encantado vivir.